siento que en la agenda ambiental el tema de las economías ilícitas está menos presente de lo que debería estar. Y parte de lo que hemos promovido desde el CECET es que haya una coordinación entre la agenda ambiental y la agenda de drogas, que la política de drogas y la política ambiental empiecen a conversar, porque en esos territorios pues necesitamos aquí una mirada integral. Digamos, la política de drogas se hablaba con la agenda de seguridad, y yo creo que parte de lo que ha empezado a hablar en el discurso internacional es que la política de drogas debería tener, digamos, una mirada más amplia en temas de desarrollo, y eso implica salud desde la demanda, pero también pues como todos los temas, digamos, de desarrollo rural y de problemas de pobreza que llevaron, digamos, a estos territorios a estos cultivos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Las Drogas como Son, el podcast de Proyecto Soma. Soma, como les recordamos siempre, es un proyecto sobre drogas, un proyecto comunicacional, informativo, editorial y de servicios de reducción de riesgos y gestión del placer. Un proyecto surgido en 2018 en Perú, pero que busca elevar, ampliar y mejorar el debate y los servicios en torno a las sustancias psicoactivas en toda Latinoamérica. Pueden seguirnos en redes sociales como Proyecto-Soma o en www.proyectosoma.com o escribirnos a contacto@proyectosoma.com. Mi nombre es Francesca Brivio Grill y soy comiembro y directora del área de reducción de riesgos y gestión del placer de Soma. Si han escuchado los episodios anteriores ya lo saben, pero si no, les recordamos que la idea de este podcast es entrevistar a especialistas para abordar distintos temas que tienen particulares conexiones con el mundo de las drogas, como la ciencia, la biología, el género, la desigualdad, la educación, la historia, etc. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de un tema que pocas veces se trata en el debate de las drogas: el medio ambiente, lo que además nos llevará a ahondar también en el papel que cumplen la propiedad de las tierras y las comunidades que habitan territorios naturales y rurales. Para eso, nuestra invitada de hoy es María Alejandra Vélez, profesora titular de la Facultad de Economía en la Universidad de los Andes y directora del CECET, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de esa misma universidad. Su trabajo se centra en la toma de decisiones y el diseño institucional respecto a los problemas ambientales y de recursos naturales de los países en desarrollo y en el desarrollo rural. Y desde hace poco tiempo se ha enfocado también en los efectos de las economías ilícitas y sus políticas sobre los recursos naturales y el papel de las organizaciones y las personas líderes comunitarias en la política de drogas y seguridad. Es un gusto tenerte en este podcast, María Alejandra. Para comenzar, queríamos saber qué te motivó a elegir este campo de investigación y cómo has experimentado personalmente la importancia de estos temas en tu vida y en tu carrera. Vale, hola, gracias Francesca y el equipo de Soma por la invitación. Bueno, pues en mi caso siempre tuve como una preocupación por los temas rurales y ambientales, y durante mi trayectoria, digamos, como investigadora, empecé a estudiar un tema en Colombia que es la propiedad colectiva de comunidades negras o comunidades afro del Pacífico colombiano. En Colombia, tanto las comunidades indígenas como las comunidades afro tienen títulos colectivos sobre sus territorios. Eso es, digamos, usual en las comunidades indígenas de Latinoamérica, pero Colombia fue el primer país en darle este derecho a comunidades afro. Entonces empiezo a estudiar el efecto de esa titulación colectiva en la protección de los bosques, en el bienestar de las comunidades, y digamos que estudiando estos procesos sociales, los cultivos de la hoja de coca para producir la cocaína empiezan a expandirse en el Pacífico colombiano, así como otros, digamos, economías ilícitas como la minería de oro. Entonces, digamos que me empecé a estudiar por qué se empezaron a expandir estos cultivos de coca en el Pacífico colombiano, cuál era el rol de las comunidades étnicas ahí, cuál era el impacto, y por eso mismo empecé a entender y a estudiar el efecto de las políticas de drogas que hicieron que estos cultivos se expandieran en las zonas en Colombia, pero también en Perú, Bolivia, que son más importantes en términos ambientales. Entonces, digamos que empecé a mirar como esa interrelación entre
los territorios, las comunidades que los habitan, la política de drogas y lo que implica esos cultivos para las comunidades que allí lo habitan. Y cuéntanos un poco de lo que haces hoy, ¿no? Para quienes no conocen a María Alejandra, ella desde hace unos años es directora del CESET, que es el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, que se enfoca, como su nombre lo indica, en el estudio de las políticas de drogas en Colombia y Latinoamérica. ¿En qué consiste ser directora y qué es más o menos lo que haces ahora? Bueno, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, CESED, es un centro de estudios interdisciplinarios que tiene sede en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, pero que buscamos que otras disciplinas también trabajen estos temas de política de drogas y seguridad. Entonces estamos organizados en 3 áreas. Un área de violencia y seguridad que la coordina un profesor de la Escuela de Gobierno, Michael Weintraub, que es, trabaja en temas de evaluación de impacto de la política pública en seguridad. Tenemos otra área en consumo, salud pública y educación que la coordina Pablo Zuleta, quien es experto en temas de consumo y es profesor de cátedra de la Facultad de Medicina. Y tenemos otra área, que es la que coordino yo, además, digamos, de dirigir el CESED, que es la área de desarrollo rural, economías ilícitas y medio ambiente, que es básicamente donde también estudiamos el impacto de la política de drogas, digamos, desde la oferta, el enfoque de desarrollo rural y pues esto que estábamos conversando también, el tema de investigación sobre hoja de coca para otros usos nutricionales, medicinales, etc. Entonces, desde el CESED, básicamente lo que hacemos es promover la investigación en estos temas en la universidad y en Latinoamérica. Nosotros promovemos, financiamos investigación de profesores de la universidad, tenemos un semillero de investigación con estudiantes y pues queremos que nuestras investigaciones sean un insumo para el debate en la política pública y obviamente creemos que estos temas de política de drogas deberíamos hablarlos desde un enfoque regional latinoamericano, pero también hay pues unas, digamos, necesidades o particularidades del caso colombiano, digamos, por todo el tema de conflicto que hemos vivido en el país. Y en países de desarrollo, las políticas de drogas actuales han generado preocupación debido a su impacto en el medio ambiente. Los cultivos ilícitos como la coca, la amapola, así como el narcotráfico y la minería ilegal están asociados con problemas ambientales significativos. Pero ¿cómo afectan, cómo impactan las políticas de drogas al medio ambiente y cómo se ve esto de manera particular en Latinoamérica? Si es que se ve de manera particular en Latinoamérica. Yo me he enfocado en el tema del cultivo, en particular del cultivo de la hoja de coca. Y digamos que mi preocupación inicial parte de la situación que básicamente el 50% de los cultivos de coca utilizados para la producción de cocaína están ubicados en zonas estratégicas ambientales. Esto es, digamos, el 4% de los cultivos de coca están en parques nacionales, el 10% está en resguardos indígenas, el 21% está en consejos comunitarios de comunidades negras, que es los territorios colectivos que mencionaba antes, y el 17% de la coca está en lo que conocemos en Colombia como las reservas forestales de la nación. Entonces, esto suma más o menos el 50% de toda la coca, de los cultivos están en zonas estratégicas en términos ambientales, lo cual sin duda es un problema, así sea legal o ilegal, porque estamos hablando de un monocultivo en zonas de bosque o en zonas que su vocación no es un producto agrícola. Claro, la pregunta es ¿por qué llegan estos cultivos de coca allí, ¿no? Y parte de la respuesta es las políticas de drogas. Obviamente también es la respuesta a una estructura de la propiedad en Colombia, donde está la propiedad concentrada y básicamente campesinos sin tierra, por una promesa, digamos, de un modelo de desarrollo, se fueron empujando la frontera agrícola y fueron moviéndola. Pero también se ha mostrado que la respuesta del Estado, intentando reducir estos cultivos hoy ilícitos, ha empujado la frontera agrícola. Entonces, en algún momento, por ejemplo, lo que Colombia hizo con la erradicación aérea, la fumigación con glifosato, lo que hizo fue
que, claro, al fumigar, pues sí, erradicabas de manera cortoplacista estos cultivos y los cultivos se fueron moviendo a zonas aún más, digamos, lejanas y a zonas, digamos, de estrategia ambiental. Esto sin nombrar además, que es otro tema al que podríamos conversar, el efecto que tuvo esa erradicación aérea en términos ambientales, porque contaminaba las fuentes hídricas, tenía impacto en la salud humana. Se ha mostrado que esto aumentó, por ejemplo, los abortos, los problemas respiratorios en los municipios donde fueron fumigados, contaminación de los otros cultivos, etcétera. Entonces, pues la fumigación misma tuvo una cantidad de efectos ambientales, pero además básicamente desplazó los cultivos a otras regiones. Entonces, por ejemplo, en Colombia, en su momento la fumigación estuvo concentrada en los departamentos del sur, Putumayo y Caquetá, y eso hizo que se desplazaran estos cultivos a los bosques del Pacífico, que es cuando, digamos, yo entro en acción y me empiezo a empapar de estos temas. Luego están, digamos, otras respuestas del Estado que aparentemente son como las respuestas más suaves o que intentan abordar las causas estructurales de por qué la gente empieza a cultivar coca en primer lugar, y son estos programas que son conocidos en Latinoamérica como los programas de desarrollo alternativo, que intentan es que los cultivadores de coca sustituyan la coca por otros cultivos. Esos programas, si bien podrían ser, digamos, interesantes y abordaran como las causas estructurales de estos, digamos, de por qué la gente empieza a cultivar coca, también han tenido problemas porque básicamente el foco es un foco agropecuario, es un foco, digamos, de desarrollo rural clásico. Y como ya te estaba contando, la mayoría de los cultivos de coca están en zonas donde pues el cacao no puede ser la respuesta, la ganadería, así que menos, ni ningún otro monocultivo. Eso presenta un problema porque sustituyan por qué, hacia qué otro producto no va a generar mayor deforestación o incluso otros procesos. Entonces, parte de lo que hemos venido estudiando es cómo empezamos a meterle una dimensión ambiental a esos programas de desarrollo alternativo para que, digamos, el éxito, entre comillas, de ese proyecto no de hecho genere procesos de degradación ambiental. Entonces, ¿la coca está ligada necesariamente a la deforestación? Dicho todo esto, la coca no, y quisiera resaltar eso, no es el factor más importante de deforestación en Colombia, ¿no? Y eso es importante tenerlo claro. Hay otras economías ilícitas con mayor impacto, ilícitas también, con mayor impacto en la deforestación. Hoy en Colombia el mayor, digamos, motor de deforestación es el acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva. Y hay algo que sí tenemos que estudiar y que no hemos estudiado de manera juiciosa, es la relación entre esas economías ilícitas. Entonces, ese dinero de la coca, no necesariamente el cultivador, pero sí de otras cadenas de valor más adelante, eventualmente se convierte en tierra y esa tierra se convierte en ganado y eso está generando deforestación. Entonces, también hay una relación indirecta de lo que esas economías ilícitas puedan causar en deforestación. Hay unos estudios muy interesantes de un grupo de investigación multidisciplinar en Centroamérica que han mostrado cómo la ruta del narcotráfico en Guatemala y otros países de Centroamérica muestran un cambio de uso del suelo, una concentración de la propiedad y deforestación. Lo que antes eran parques o resguardos, ahora son grandes hatos ganaderos y eso coincide con la ruta del narcotráfico. Entonces, hay unas relaciones ahí, no necesariamente ya del cultivo, sino de otros niveles de la cadena de valor que pues los recursos o las ganancias de este negocio terminan en cambio de uso del suelo de manera muy importante. Y eso es un motivo sin duda de preocupación. Uno espera que todo es mucho más difícil de controlar en la ilegalidad, ¿no? En términos de requisitos ambientales, en términos de quién compra la tierra y para qué, etcétera. La otra conexión interesante para pensar que eso ocurre en nuestros países productores, digamos, es con el cultivo de la coca, pues llegan las vías. Y con esas vías, o digamos, pues no, vías precarias, pero al fin y al cabo vías, ¿no? Vías terrestres, y con esas vías pues llegan otros
productores, otros negocios, y eso va ampliando, digamos, la frontera agrícola. Digamos que el podcast no nos permite ver mapas, pero claramente los mapas son muy claros en cómo toda la coca y los cultivos están rodeando estas zonas tan importantes en términos ambientales. Hablabas hace un momento de los parques nacionales y de las áreas protegidas. ¿Realmente juegan un papel importante para preservar en las políticas de drogas que mencionabas, que también se usan eso? ¿Cómo son los programas? ¿Realmente tienen un impacto positivo que existan? ¿O porque a veces los escuchamos? Sí, te entiendo la pregunta. Y en los estudios que se han hecho en Colombia y en el mundo, los parques no son de papel. O sea, realmente los parques nacionales y las áreas protegidas juegan un papel fundamental en la conservación. Es decir, cuando tú evalúas qué hubiera pasado en ausencia de ese parque, la deforestación y la degradación sería peor. Y pues eso, hay estudios específicos en diferentes partes de Latinoamérica y en el mundo, pero digamos en términos gruesos, si se quiere, el Parque Nacional o el área protegida, según diferentes nombres en diferentes lugares, sí es importante. Digamos, sí juegan un rol muy importante en la conservación, y en su ausencia sería aún peor la deforestación y la degradación de los ecosistemas. Entonces, que se expandan ahí los cultivos de coca sí es muy preocupante. Ahora, yo también creo lo opuesto que te acabo de decir. En ausencia de estos parques, aún habría mayor expansión de los cultivos allí. Entonces, sí funcionan como contención de actividades, digamos, extractivas y que generan deforestación, pero pues lo cierto es que en este momento tenemos una expansión de los cultivos de coca en estas áreas, y la pregunta que hay que hacer es cómo contenemos esa expansión en estas áreas estratégicas en términos ambientales. Y no solamente las áreas protegidas nacionales, por eso te decía, en el caso colombiano y en Bolivia y en Perú, también son muy importantes los territorios étnicos, que no son parte del sistema, digamos, de áreas protegidas nacionales, pero también juegan un rol fundamental en la protección de los bosques. Entonces, lo que significa aquí es que si la coca se está expandiendo en esos territorios, tenemos que pensar también en políticas, en instrumentos, en diseños para que eso no ocurra. Digamos, ahora, dicho esto, yo, digamos, creo que todo este fenómeno es aún peor en un modelo prohibicionista, porque hace que no podamos ordenar el territorio, ordenar la producción, sin meternos pues en todos los problemas del consumo, etcétera, criminalizarlo, etcétera. Obviamente no estoy de acuerdo con el paradigma prohibicionista, pero el hecho de que estemos en un paradigma de la prohibición ha hecho que todos estos fenómenos sean aún más complejos de mirar y de organizar. Entonces, precisamente por ese modelo, digamos, de prohibición, y porque básicamente los cultivos deben esconderse o se esconden, se empiezan a esconder en zonas donde no, digamos, donde no es fácil el monitoreo. Y además porque, pues, por eso decía que esto, digamos, la casa estructural anterior es un modelo, digamos, de tierras excluyente y de concentración del poder, y eso hace que la gente que se tuvo que ir, digamos, de la frontera agrícola en Colombia porque no tenía tierra y empezaron a buscar expandirse en otros lugares para sobrevivir, el único producto que logra, digamos, suplir esas necesidades es la coca, porque tiene un mercado garantizado, es una commodity global, entonces es muy complejo siquiera pensarse qué otro proyecto productivo. Y ahora, con una dimensión adicional que le pongo yo, y es que otro proyecto productivo sostenible se puede hacer en esos lugares. Esa pregunta es muy compleja y muy difícil de resolver, pero lo cierto es que pues tenemos que empezar a pensarla, porque pues estos son los últimos bosques del país y de Latinoamérica. Porque este fenómeno está ocurriendo en la frontera con Ecuador, en la frontera con Perú, en la frontera con Brasil, en la frontera con Venezuela. Todos los territorios de frontera, que son además selváticos, están teniendo este problema, y la coca se está moviendo. Y como dices, no es solo la coca la que se está moviendo. Estamos hablando aquí de la coca, pero también se está moviendo el oro con igual impacto. Y fíjate que ahí es un paralelo para aquellos que consideramos que la regulación es el camino. En el oro vemos como el mercado donde ha salido mal la regulación, ¿no? Porque el oro podría ser legal y en el
70-80% de los casos en nuestros países, Perú, Colombia, es ilegal, con unos impactos ambientales grandísimos. Y podría ser legal. Una vez, de hecho, el oro llega a una comercializadora, se vuelve legal, pero en su momento de extracción es ilegal. Y yo creo que ese es como el modelo de lo que no podemos hacer, de lo que no nos podría pasar eventualmente si algún día, por ejemplo, los cultivos de coca se regulan. Bueno, nos metimos en la coca, pero hubiéramos podido hablar también, por ejemplo, del cannabis, y ahí también hay impactos ambientales. El mundo de las drogas es mucho más complejo de lo que te han contado. Durante décadas, los medios de comunicación, la escuela y los estados han difundido información sesgada o falsa sobre el mundo de las drogas, alterando nuestras nociones sobre la salud, el placer, el cuerpo, la libertad, la seguridad y en general la vida. Por eso, búscanos en redes sociales como Proyecto_Soma, para estar al tanto de los más actuales y novedosos debates que se dan hoy en día en torno a las sustancias psicoactivas en todo el mundo. Ampliemos el debate. Soma, las drogas como son. ¿Y cuánta conciencia hay de estos temas a nivel de gobierno y de organizaciones ambientales? O sea, ¿les interesa el tema del impacto de las políticas de drogas en el medio ambiente? ¿Está en su agenda? Pues mira, el World Drug Report de Naciones Unidas del 2022 por primera vez tuvo un libro dedicado solo a temas de drogas y ambiente. O sea, las Naciones Unidas ya tiene esto en el radar, y eso hace que, por supuesto, las políticas públicas de nuestros países empiecen, digamos, a responder, digamos, a esta discusión. Entonces, yo creo que la discusión es, entre comillas, nueva en el debate público, digámoslo así, aunque la academia ya venía, digamos, estudiándolo. Pero yo creo que sí hay algunos lineamientos. En Colombia, por ejemplo, en papel ahí sí, y en la narrativa hay una conciencia de dónde está la coca, y cómo, digamos, como el tema ambiental sí está sobre la mesa. Por ejemplo, estas herramientas que te contaba que se llaman los pagos por servicios ambientales, algo que se ha implementado en Latinoamérica en prácticamente yo creo que todos los países. Comenzó en Costa Rica, pero en México hay programas, en Brasil hay programas, en Bolivia hay programas, en Ecuador, en Perú, etcétera. Estos pagos por servicios ambientales para el caso colombiano quedaron en la ley que deberían implementarse prioritariamente en zonas de cultivos ilícitos, y en territorios, digamos, en conflicto. Entonces ya hay, digamos, al menos digo yo en el discurso, porque todavía no se ha implementado, digamos, una noción de que estas herramientas podrían ayudar a esa transición de esos territorios. Sin embargo, y yo que vengo digamos, de una agenda ambiental antes de la agenda política de drogas, siento que en la agenda ambiental el tema de las economías ilícitas está menos presente de lo que debería estar, y parte de lo que hemos promovido desde el CECED es que haya una coordinación entre la agenda ambiental y la agenda de drogas, que la política de drogas y la política ambiental empiecen a conversar, porque en esos territorios pues necesitamos aquí una mirada integral. Digamos, la política de drogas se hablaba con la agenda de seguridad, y yo creo que parte de lo que ha empezado a hablar en el discurso internacional es que la política de drogas debería tener, digamos, una mirada más amplia en temas de desarrollo, y eso implica salud desde la demanda, pero también pues como todos los temas, digamos, de desarrollo rural y de problemas de pobreza que llevaron, digamos, a estos territorios, a estos cultivos. Ahora, digamos, el enfoque, digamos, de reducción de la oferta, pues es un enfoque pues muy limitado, porque estamos ante un mercado de, no sé, 20-22 millones de consumidores de cocaína, así que alguien va a producirlo, ¿no? Y la pregunta es ¿dónde? Si esto fuera legal, podríamos pensar en organizar el territorio y dónde no queremos estos cultivos y dónde sí, como con otros cultivos. Pero esto todo lo hace más complicado. Hace un momento hablaste del glifosato. Hemos escuchado sobre los peligros para la salud, para el medio ambiente, pero quizás no entendemos qué es realmente el glifosato y cómo nos afecta, si es que se sigue usando, y si es que es así. Tengo entendido que en algunos países de Europa me parece que está permitido, no sé, ya nos contarás si es que es así. ¿Por qué se sigue utilizando si es que hay tantos estudios o reportes de gente que le ha causado daños, como mencionabas, a su salud, en abortos, en fin? Sí, digamos, no me sé en este momento, no tengo el detalle de en cuáles países se ha prohibido y en cuáles no. Tenemos una publicación que lo detalla muy bien, pero en este momento no lo tengo a la mano.
Pero es que el glifosato se ha utilizado también como herbicida en cultivos lícitos y en Colombia se sigue utilizando. Entonces, básicamente esto lo que mata es la maleza alrededor de los cultivos. Lo que pasa es que para las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos en Colombia, la concentración y las mezclas eran diferentes a las que se utilizan en los productos, digamos, lícitos. Ahora, yo creo que la discusión sobre si se debe seguir utilizando esto en productos lícitos está abierta. De hecho, por ejemplo, hay un estudio reciente en Brasil sobre el efecto de estos herbicidas para productos lícitos en abortos en los municipios donde fueron utilizados. Entonces, yo creo que en el debate público sobre si se debería utilizar esto para cultivos lícitos, soya, bueno, arroz, lo que sea, eso está en debate. En Colombia, durante muchos años se utilizó este producto, digamos, en una combinación con otros ingredientes, pues, para la fumigación aérea. Pero en el 2015 se suspendió por los reportes, digamos, de la OMS de que era posiblemente cancerígeno. Eso es posiblemente, es decir, no han podido atribuir exactamente la causalidad, pero posiblemente. Y además, pues en Colombia había toda una estudios que mostraban, digamos, los efectos en términos de salud, como decía, efectos respiratorios, en temas de dermatológicos, en términos de aumento de abortos pues, en esos lugares, etc. Y entonces se suspendió en el 2015 para la erradicación aérea de cultivos ilícitos y está suspendido desde entonces. Ahora, los efectos, digamos, negativos del glifosato no eran solamente ambientales o en salud, como lo estábamos hablando, ¿no? También, pues, hay todo un tema de la costo-efectividad, de lo costoso que era hacer esto para una efectividad tan limitada. La gente básicamente volvía a sembrar en los mismos territorios a los 3 meses. Y además, pues, esto generaba, pues, una tensión en esas regiones con el Estado. Estamos hablando de unos lugares en Colombia donde el Estado nunca ha hecho presencia y de repente la única presencia era un avión fumigando tus cultivos, que además la gente cultiva coca y al lado estaba el producto de comer. Entonces, por esta y muchas razones, eso se logró suspender. Y yo creo que por ahora, en este gobierno, estará también suspendido, pero pues todavía está, digamos, la estructura institucional y jurídica para revivirlo de pronto. Entonces, todavía no está completamente sellado ese tema. Ahora, en otros países como Bolivia y Perú, ellos nunca dejaron utilizar esto como política de drogas. Bueno, vale la pena decir que parte de esto fue financiado por el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos. La fumigación con glifosato, pues en Bolivia fueron muy claros que no, y en Perú también. Pero en otros países de Latinoamérica se utiliza el glifosato para productos de agricultura, como en Brasil, no sé qué lo utiliza. Si bien hay elementos comunes en las problemáticas ambientales y políticas de drogas en todo el mundo, las características de Latinoamérica, su biodiversidad, su historia, su enfoque político, dan lugar a diferencias en la forma en que se manifiestan y se abordan los desafíos en comparación a otras partes del mundo. ¿Cómo crees que estas diferencias impactan en la forma que se experimentan y abordan los problemas relacionados con las drogas y los impactos ambientales en comparación con otras partes del mundo? Uy, es una pregunta muy difícil, pero a ver por dónde te empiezo a responder. Digamos, hay al menos en Colombia, pero en otros países andinos y andino-amazónicos, como Brasil, sin duda, hay un tema de inequidad que está muy arraigado, digamos, en nuestra historia, ¿no? Inequidad no solamente en los ingresos ni en el acceso a oportunidades, educación, etcétera, sino en el acceso a la tierra. Y entonces la producción, digamos, de cultivos como coca, cannabis, etcétera, tiene mucho que ver con el acceso a la tierra. Y en Colombia, parte de la historia de producción de la coca es que no hubo una reforma agraria importante donde se lograra una mejor distribución de la tierra, y hay mucha gente sin tierra que
básicamente se fue de la tierra productiva a los bosques y a la zona, digamos, forestal en busca de un lugar para trabajar la tierra. Y zonas que no estaban conectadas y donde básicamente la coca era el único producto interesante en términos comerciales. Entonces yo creo que esa respuesta en términos de por qué la gente produce un producto ilegal tiene que ver mucho con la tierra, tema que no es importante en otros países del norte global, por decirlo así. Ese es un elemento que hace que todo sea diferente acá. Luego está todo el tema en Colombia en particular, que tenemos un conflicto armado de 60 años. Y ese conflicto armado también, digamos, las rentas de las economías ilícitas han nutrido ese conflicto armado. Entonces, ya estamos en un punto en Colombia que si regulamos mañana la coca o la cocaína o el cannabis, ni siquiera soluciona todo el problema, porque ya tenemos unas estructuras criminales organizadas que ya dejaron de ser políticas en la mayoría de los casos. Y eso, pues, es muy complejo. Un tercer elemento que otros países no tienen ese problemita, y es la falta de control territorial del Estado en su territorio. O sea, acá tenemos unos territorios vastísimos donde el Estado nunca ha estado ni ha llegado. Todos estos elementos afectan la política ambiental, porque empecemos por lo básico. El Parque Nacional en la mitad del Amazonas, en Colombia hoy, han, por ejemplo, amenazado a los funcionarios de parques porque se les están interponiendo los funcionarios a las lógicas de criminales y a las organizaciones criminales que quieren mover estos productos, oro, coca, ganadería, etcétera. Y el funcionario está amenazado, o el líder negro o el líder indígena ambiental. O sea, Colombia es uno de los países con mayor asesinatos de líderes ambientales del mundo. Eso no sucede en otro país, creo yo, de Latinoamérica, ni consumidor. Entonces, tenemos unos problemas, digamos, adicionales muy graves. Yo creo que el tema de nuestras geografías también hacen que todo sea mucho más difícil pues que, digamos, la Amazonía en Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, pues sí es un lugar muy importante, no solamente para nuestros países, sino para el mundo. Entonces ahí también hay que pensar cómo va a ser la contribución global a la protección de esa región, donde están pasando mil cosas. ¿Y cuál es el papel que están jugando los líderes y las lideresas comunitarias en estos debates sobre políticas de drogas y medio ambiente? Digamos, por ejemplo, hay unos grupos de productores de coca, marihuana, etcétera, digamos, organizados, que están, digamos, velando por que los productores no sean criminalizados. Parte, digamos, de la discusión de la política de drogas en Colombia es que no puedes meter en el mismo paquete al productor de hoja de coca o al productor de cannabis que a quien le está comercializando y quien está financiando estructuras criminales. Entonces hay toda una discusión de la cual los líderes ambientales y sociales están muy al tanto, y es no criminalizar a el productor, que son familias campesinas. También están muy pendientes y fueron, digamos, estas comunidades muy organizadas, digamos, en la lucha para evitar que siguieran fumigando los territorios. Digamos, eso no fue una discusión desde el centro, los académicos del país o las organizaciones urbanas. Esos eran los mismos campesinos organizados peleando para que no los fumigaran, pues movilizándose para que no los fumigaran. Recientemente ha sido muy claro, digamos, este programa nacional de sustitución que se hizo para intentar sustituir la coca en el marco del acuerdo de paz en Colombia con las FARC. Hemos documentado nosotros que, por ejemplo, y han denunciado los líderes que ese programa aumentó el asesinato de líderes sociales, porque básicamente quienes promovieron la sustitución en sus comunidades quedaron como, pues, visibilizados y como carne de cañón
de quienes no querían que se ocurriera la sustitución. Pero yo también he estudiado cosas, digamos, aún más complejas, y son las organizaciones comunitarias, en particular de comunidades negras, que se han opuesto y que han resistido la entrada de la coca en sus territorios, porque la consideran una amenaza, porque implica que llegan otros actores externos a su territorio. Entonces, digamos, hay diversidad, llamémoslo así, de luchas y de resistencias en los líderes comunitarios. Y por supuesto no hemos hablado de las comunidades indígenas, que están súper organizadas, digamos, luchando para que la hoja de coca no se estigmatice y no se entienda como cocaína. Digamos, todavía estamos en la fase de hoja de coca no es cocaína, en Colombia y en el mundo, que no se ha entendido. Y hay unas comunidades indígenas muy organizadas, campesinas también, luchando por que la hoja de coca no se criminalice, que la hoja de coca pueda ser procesada para otros tipos de productos alimenticios, medicinales, etcétera, que en Colombia, por la lucha o por la guerra contra las drogas, ese mercado no se ha podido desarrollar. Ese mercado que hay en Bolivia y en Perú a partir de la hoja de coca en Colombia no se ha desarrollado, claro, porque hay una comunidad indígena mucho menor que en estos dos países, usuaria tradicional, pero incluso en los mercados urbanos que ya hay, o en mercados, digamos, no étnicos, que ya hay en Perú y en Bolivia, Colombia no se ha logrado. Y hay otras comunidades, líderes que están, digamos, promoviendo esos usos de la necesidad de investigación de la hoja de coca. Entonces, como ves, hay diferentes como luchas y resistencias de los movimientos sociales, productores que están tratando de intervenir en este tema de política de drogas. Obviamente yo creo que hay unas tensiones y por ejemplo, unas tensiones en términos de las diferentes agendas y en muchos casos, por ejemplo, algo que es muy claro en Bolivia y es coca sí, cocaína no, y muchas veces en las zonas rurales los líderes sociales, digamos, de las comunidades rurales productoras, están en esa tensión, y yo creo que esa es una tensión que todavía está lejos, digamos, de resolverse, pero está en el debate. El estudio de la acción colectiva, los recursos naturales, las políticas de drogas implican interactuar en comunidades rurales y enfrentar situaciones a menudo complejas, desafiantes. ¿Cómo ha influido esta experiencia en tu perspectiva personal sobre la interacción entre las personas, la naturaleza, las políticas públicas? Y si has encontrado alguna historia o un encuentro en particular que haya dejado alguna marca en ti. Sí, pues básicamente, digamos, como finalmente yo he juntado toda esta historia, me interesaba entender cómo las comunidades se organizan, cómo surge la cooperación y cómo surge la acción colectiva. Y eso yo lo venía estudiando en otras dimensiones, cómo la gente se organiza para manejar el recurso pesquero, cómo la gente se organiza para proteger el bosque, cómo la gente se organiza para un sistema de riego. Y eso mismo lo he venido mirando en el tema de la política de drogas, y es cómo la gente se organiza en el contexto de las economías ilícitas. Entonces, de nuevo, la comunidad con la que yo he venido o con la que trabajé en este tema es una comunidad en el sur de Buenaventura, una comunidad negra, con un territorio colectivo, y es una comunidad que, a pesar de estar rodeada por cultivos ilícitos y por minería ilegal de oro, en su territorio han logrado resistir y no ha entrado ni la extracción masiva de oro, ni tampoco se ha expandido la hoja de coca. Ni siquiera ha entrado. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y yo he venido estudiando, digamos, las razones por las cuales esa comunidad ha logrado resistir. Y básicamente la historia se reduce a altos niveles de capital social y unos liderazgos que se difunden más allá del líder, sino a toda la comunidad. Pero eso mismo también lo he visto en otras comunidades donde el foco ha sido cómo nos organizamos para proveer seguridad en un contexto donde hay grupos armados ilegales, economías ilícitas, el Estado no llega, y si de manera no armada y no violenta la comunidad puede proveer seguridad, que es todo este tema de las guardias indígenas, las guardias campesinas y las guardias cimarronas.
Entonces, a mí lo que me interesa es entender eso, y es cuando el Estado no está, cuando el Estado falla, cómo las comunidades se organizan y proveen cooperación, organización a diferentes niveles. Y todo eso, ayuda a entender cómo diseñar una política de drogas que incluye el rol de estas comunidades, que incluye el rol de la participación ciudadana, porque el Estado no es el único que provee o que diseña política pública. Entonces, la importancia, por ejemplo, de fortalecer a las organizaciones de base que están en sus territorios y que ejercen autoridad en sus territorios para que puedan, digamos, definir sus propios proyectos de desarrollo. Obviamente, todo este enfoque no significa que el Estado no tiene que estar allí. Claro que el Estado tiene que ir, y el Estado tiene una cantidad de cosas que proveer, empezando por la seguridad. Pero cuando el Estado no está, las comunidades surgen, las comunidades se organizan también. Y cuando luego el Estado llega, no las puedes conocer. Y me parece que cuando llega la política de drogas, llega como a lugares donde ya está una comunidad allí, y entonces hay que interactuar y organizarse con esa comunidad. ¿Sabías que en la mayoría de accidentes relacionados al consumo de drogas, el principal problema fue que la persona no sabía cuánta era la dosis personal, o incluso desconocía si la sustancia que había adquirido era realmente la que buscaba? El mayor riesgo de las drogas es la ignorancia que se ha impuesto sobre estas. Por eso, en Proyecto Soma realizamos intervenciones informativas, capacitaciones, recolectamos datos sobre dinámicas de consumo para aportar a mejores políticas públicas y ofrecemos análisis para detectar adulterantes o suplantadores en las sustancias, y así se puedan evitar malas experiencias, emergencias o incluso la muerte. Si organizas fiestas, conciertos o eventos de otro tipo y estás interesada en nuestros servicios, búscanos en redes sociales como Proyecto-Soma y escríbenos. Sabes cuidarte, regula tu consumo. Soma, las drogas como son. Colombia tiene el 79% de los cultivos, con aproximadamente 154.000 hectáreas. Ya estamos como en 204.000. Wow. Perú tiene el 11%, Bolivia el 10%, todos estos datos según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Con estas cifras, ¿se sigue siendo viable el reducir los cultivos como un objetivo? ¿Tiene sentido que se siga hablando de reducir la siembra? Yo creo que no. Yo creo que esto es una guerra fallida, porque en el otro lado de la historia hay 22 millones de consumidores de cocaína. Entonces, ante una demanda estable y creciente, pues alguien lo va a producir. Entonces, yo creo que este objetivo de intentar reducir a cero los cultivos, pues lo que ha generado es mucho más costos e impactos que beneficios. No hablamos de Bolivia, pero Bolivia es un caso interesante que también he estudiado, y es el sistema de control social que tiene Bolivia de la hoja de coca, que yo creo que es un sistema del que podríamos aprender, no con el objetivo de reducir la oferta, pero con el objetivo de contener los cultivos, y con el objetivo de disminuir la violencia en los territorios. Lo que ha hecho Bolivia con un sistema complejo, digamos, de sindicatos y federaciones del movimiento cocalero, es que está permitida cierta cantidad de tamaño de cultivo en las parcelas de los cocaleros. Obviamente se supone que estas parcelas es para el uso tradicional de la hoja de coca. Todo el mundo sabe, digamos, que acá hay una filtración de muchos de estos cultivos para el narcotráfico, pero lo que ha logrado ese sistema es, uno, que el control territorial lo tienen las organizaciones, no los grupos criminales, como en algunas regiones de Colombia. Dos, se redujeron todas la violencia del Estado a los cocaleros, porque la erradicación es consensuada. Entonces la comunidad básicamente revisa y dice, Pepito y no sé quién se pasaron de su nivel permitido, se va a erradicar. Y es consensuado. Y hay un monitoreo social y unos límites que han permitido que, se tenga, mucho más estable el cultivo en Bolivia que en Colombia. Yo creo que dentro del marco de la prohibición, esto es una regulación
o digamos un control más interesante del cual deberíamos aprender. Obviamente las particularidades del caso boliviano pues son muy específicas, pero yo creo que hay insumos para aprender en el caso colombiano, donde tenemos que empezar a mirar otros indicadores que no sean solamente hectáreas cultivadas, pero donde sí tenemos que pensar cómo se contienen estos cultivos a zonas donde no queremos que llegue. Ahora, yo no creo que Colombia pueda de un día para otro, ni lo va a hacer, por supuesto, hablar de la regulación de la cocaína. No hemos podido ni siquiera con la regulación del cannabis, donde ya hay un ambiente global y en Colombia todavía no se logró la reforma aún. En la cocaína estamos mucho más lejos de eso. Entonces, en el mediano plazo, la cocaína va a seguirse consumiendo a nivel global, 21 millones de consumidores, y alguien la va a producir. Entonces yo creo que hay que pensar cómo hacemos para intervenir en ese sistema sin hacer más daño que interviniendo como se ha hecho hasta ahora. Y para mí el foco es, en el caso de la oferta, solucionemos los problemas que hay en nuestros campos con o sin coca. El tema de la tierra, la provisión de bienes públicos, con un criterio, por supuesto, ambiental. Por ejemplo, la gente dice, entonces construyan vías para que cultivemos otra cosa. Bueno, pero es que no se puede construir vías en todos lados, porque es que estamos hablando de los bosques más importantes de la región. Entonces, pues hay que empezar a pensar cómo intervenir estos territorios con una lógica de desarrollo rural, donde el foco no sea la reducción de la oferta, pero donde se provean, digamos, unas condiciones para que la gente mejore la calidad de vida y se pueda transitar hacia otras economías menos extractivas y que le mejoren la calidad de vida a las comunidades que están haciendo esta producción. Digamos, el foco no es reducir la hectárea, sino mejoremos la calidad de vida a estas comunidades para que transiten a otras economías que sean más beneficiosas a largo plazo, en términos sociales, ambientales, de seguridad, etc. Se ha abierto una discusión sobre cuál es el umbral para determinar cuándo un campesino es una persona con necesidades económicas o un narcocultivador. Un campesino que tiene menos de 1.78 hectáreas de coca es considerado un campesino necesitado, pero si tiene 1.79 es considerado un narcocultivador. ¿Es posible hacer esas diferencias? Esta fue una discusión que se abrió con el acuerdo de paz, porque se estaba hablando de cómo se iba a despenalizar al pequeño cultivador. Esa discusión ha vuelto ahora porque se habla de que hay unos cultivos industriales versus el del pequeño campesino. No tengo idea cuál es esa cifra, no tengo idea cuál es el límite para considerarse uno y otro. Yo creo que eso va a depender del tipo de cultivo, de la productividad, de la región, porque dependiendo de la región va a ser más o menos productiva la tierra. Yo creo que es una discusión muy compleja porque qué es pequeño, qué es mediano, qué es grande. Eso está muy difícil, pero sí hay una discusión, por ejemplo, en Colombia actualmente, y es que sí debemos activar la erradicación para los grandes y hacer un enfoque más de sustitución o transformación territorial para los pequeños. Eso en teoría suena bien, pero en la práctica es muy difícil porque no hay un censo cocalero que te permita saber cuál es pequeño y cuál es grande. Y hay muchas zonas en que se verán muchas parcelas unas pegadas a las otras y esto parezca un cultivo muy grande, pero pueden ser de varios pequeños. Entonces, esa discusión es bien difícil y bien compleja y no tendría yo, y creo que nadie tiene en la cabeza claro cuál es el número. ¿Por qué el cacao, que es un sustituto que se suele mencionar para lo de, en vez de sembrar coca, por qué no es una alternativa real para muchas personas, para muchos campesinos que ya están cultivando coca? Pues mira, la coca, además de tener un mercado estable, es una planta muy virtuosa. Produce 4 cosechas al año y la primera cosecha la produce a los 6 meses. El cacao se demora entre más de 2 años para dar la primera cosecha. Entonces ya sí, eso presenta un reto bien grande, ¿no? Es como, oye, no cultives coca, cultiva cacao. Ok, bien, listo. ¿Y los primeros 2 años qué? Ahí es donde pueden entrar cosas interesantes como los pagos por servicios ambientales. Listo, el pago, si usted promete, si usted firma un contrato que no va a tumbar un árbol nativo más,
condicionado a que usted no tumbe nada más. Se le puede pagar por esa transición 2 años con un PSA, un pago por servicio ambiental, mientras que da la primera cosecha o algo así. Pero decir que el cacao sustituye a la coca, sin más, cuando el cacao da la primera en 2 años, mientras que la coca la da la primera en 6 meses, pues cualquier campesino va a decir, pero ¿y cómo? Y el otro es el tema del mercado, y es cualquier proyecto que se imaginen de sustitución, si no le garantizan el mercado y la compra, tampoco va a ser algo interesante. El tema de la coca es que te lo compran en la puerta de la finca, no tienes que ir a buscar mercado, etc. Y además, en esas economías cocaleras, la coca se volvió también, o la pasta base, que es como el siguiente momento de transformación, se volvió una forma de pago. La gente paga a veces con eso cuando no tiene efectivo, la gente es una forma de ahorro. Entonces, no todos los productos van a tener ese mismo, es súper fácil de transportar, o sea, se transporta pasta base y es una panela así de grande que no pesa. Por eso el oro es el otro mercado que juega ahí, porque el oro cumple como las mismas cosas, tiene mercado garantizado y fácil de transportar. Entonces, pues no es simplemente buscar un producto por otro, es pensarse en toda la economía que vaya como a reemplazar esa economía cocalera. ¿Algún ejemplo exitoso de programas o iniciativas que sí hayan logrado conciliar la reducción de daños relacionados con las drogas, la sostenibilidad ambiental? Hay un librito muy bonito de Andrés Felipe Bermúdez que se llama Pequeñas Soluciones o algo así. Y claro que hay ejemplos de pequeñas soluciones, pequeñas, porque no es como, sino proyectos que han surgido, incluso con cacao, con café, con lo que sea, pero tuvieron que tener como una arquitectura alrededor institucional, comunitaria, que los lograra navegar, ¿no? Dejara navegar por todos estos problemas y cuellos de botella que tiene el mercado. Ahora, quería mencionar que actualmente tenemos una crisis en la región cocalera, ¿no? Y en muchas zonas no se está comprando la hoja de coca en este momento ni la pasta base. Y los cocaleros hoy están pasando literal hambre. Y hay muchas especulaciones de qué es lo que está pasando. La respuesta rápida, más rápida, y que más o menos hay un consenso, es que probablemente este pico de producción, donde no solamente se aumentó la hoja de coca, sino la productividad, o sea, más cocaína por hectárea, digamos, cultivada, hizo que tengamos en el mundo y en Colombia un stock de cocaína. Bueno, el punto es que en este momento no se está comprando la hoja de coca, ni la pasta base, en muchas regiones del país, y hay una crisis cocalera. Y muchas personas han abierto la discusión de si este es el momento para llegar con otras ofertas institucionales para transformar esas economías. Hasta el momento eso no se ha hecho, pero lo cierto es que ahora hay una crisis. Ahora yo creo que es coyuntural, yo creo que hubo quizás, como decía, una sobreoferta, un stock de cocaína en el mercado que dejaron en este momento de comprar, más todo el tema de control territorial, las negociaciones que están ocurriendo, etcétera. Eventualmente esto se va a decantar, pero por ahora hay una crisis en estas regiones cocaleras. Como hemos escuchado a lo largo de la entrevista, las políticas de drogas es un tema controvertido, multidimensional. ¿Cómo has abordado personalmente el equilibrio entre la investigación objetiva y la defensa de los derechos humanos en relación a estas políticas de drogas? ¿Has experimentado algún conflicto interno en tu trabajo? ¿Cómo lo has gestionado? Pues digamos que nosotros desde el CECET básicamente no opinamos y no hablamos de aquello que no tenemos evidencia. Entonces, eso hace que se reduzcan los conflictos porque no opinamos sobre lo que no hemos estudiado o lo que no hemos revisado. Yo creo que la mayor dificultad es, por ejemplo, de algo de lo que no hablamos, y es cuando uno trata de proveer evidencia o informar sobre estos temas polémicos. Digamos, la respuesta a veces del público es errada. Entonces, por ejemplo, en el debate que hubo en Colombia sobre regulación del cannabis, nosotros estuvimos muy activos desde el CECET, dando información
recolectando la evidencia empírica del efecto de la regulación, por ejemplo, en los estados de Estados Unidos donde se ha regulado, como mostrando los estudios disponibles sobre por qué en términos sociales era mejor regular el mercado que no regularlo. Y muchas veces la respuesta era como, no, es que ustedes estaban promoviendo el consumo. Es como, no estamos promoviendo el consumo, estamos mostrando la evidencia de por qué es mejor regular. Entonces creo que en estos temas de política de drogas, hay unos debates que se tergiversan. Entonces, promover un modelo no significa promover el consumo. Y eso me ha parecido difícil, porque además yo no trabajo en temas de consumo, entonces como ni siquiera es mi expertise. Pero me ha parecido muy difícil como tratar de proveer información a un debate público donde la gente ya tiene o cree que tiene una opinión formada y no está dispuesto como a oír otras cosas. Yo creo que eso ha sido difícil. ¿Cuál sería el impacto en el medio ambiente a la hora de despenalizar y regular las drogas? Yo creo que como cualquier mercado, si eso llegara a pasar, tendría que tener unos requisitos ambientales y sociales muy claros. Solamente con permitir o legalizar, eso no es suficiente. Tendría que tener unos requisitos ambientales muy claros para que eso no tenga un impacto. Yo creo que pues es difícil hablar de las drogas en general. Yo creo que tenemos una oportunidad ahora, por ejemplo, con el tema de cannabis. Yo creo que en Colombia ya estamos discutiendo los detalles de lo que podría ser un mercado regulado. Y en ese detalle tendríamos que incorporar el tema ambiental, porque si no se incorpora como parte, digamos, de los requisitos de producción a la hora, por ejemplo, de entregar licencias, pues no se va a incluir y se puede generar muchos impactos, ¿no? No lo hablamos, pero pues en cannabis hay todo el tema de en invernaderos, pues temas de energía, etcétera. Entonces yo creo que todos esos elementos, si se llega a regular, tienen que quedar, digamos, por ejemplo, en los requisitos de las licencias, así como otros requisitos sociales, porque si no, no se van a tener en cuenta. Entonces, si llegamos a mercados regulados, el tema, así como los temas de salud pública tienen que estar y los temas de equidad tienen que estar, pues también tienen que estar los temas ambientales, porque si no, tendremos mercados que en términos ambientales no van a ser sostenibles. Yo creo que con todo lo demás todavía estamos un poco lejos, pero creo que en el tema de cannabis para uso adulto y para uso medicinal, sí deberíamos empezar a hablar de esos temas ambientales ya en la regulación. ¿El problema entonces son las drogas o la prohibición? Yo creo que hay usos y consumos problemáticos. Yo creo que la prohibición no ha hecho nada bueno para solucionar eso y ha además generado una cantidad de otros conflictos sociales, políticos, ambientales. Yo creo que la gente toma decisiones, hay consumos problemáticos, hay consumos no problemáticos y lo que debería pensar el sistema político es cómo hacer para que las cosas tengan menos impacto social, ambiental, etcétera. No lo pondría como en esa dicotomía porque yo creo que por todos lados hay elementos para discutir. Esta es una producción de Proyecto Soma y es posible gracias al apoyo de la organización internacional YouthRise, que moviliza a los jóvenes para que se involucren en la reducción de daños en todo su espectro y la reforma de políticas de drogas para promover la salud y los derechos humanos. Y gracias al Fondo Robert Carr, que se enfoca en financiar redes regionales y globales, involucrando y sirviendo a poblaciones insuficientemente atendidas. Esta entrevista y la coordinación fueron realizadas por mí, Francesca Brivio Grill. La edición de sonido ha sido un trabajo de Santiago Martínez Rey. La edición general estuvo a cargo de Raúl Escano Méndez. La música es una composición de Dr. Cian. Pueden seguir el trabajo de Soma en redes sociales como Proyecto_Soma y en la web proyectosoma.com. Recuerda, sabes cuidarte. Regula tu consumo. Soma, las drogas como son.